Bienvenidos a todos a la comunidad Out of the Office, un lugar donde los jóvenes profesionales como tú y yo nos reunimos para compartir siempre experiencias, dudas y éxitos enmarcados en nuestro entorno laboral. ¿Alguna vez te has sentido solo en este laberinto corporativo? Aquí encontrarás la compañía necesaria y esperamos juntos explorar nuevos desafíos y oportunidades que se nos presentan en el día a día. Esperamos te unas a esta conversación amena y hagamos crecer cada vez más esta comunidad. El día de hoy nos encontramos acá el equipo de Out of the Office. Queremos hablar de un tema que consideramos bastante interesante, bastante picante en el tema laboral, todo lo relacionado con el mundo de las entrevistas laborales. ¿Cuáles son las preguntas quizá más comunes, las más difíciles? Esas respuestas que buscamos en nuestra cabeza, a ver qué tan honesto debemos ser o no. Este tipo de dilemas que se nos presentan, ¿cómo resolverlos en ese momento? Que es crítico para muchos y lo habrá sido para nosotros también seguramente. Entonces el día de hoy me encuentro con ese equipo maravilloso, Edwin, de Aura y Natalie. ¿Cómo están todos el día de hoy? Súper, súper. Excelente. Me alegra mucho. Me gustaría, pues, pues, a modo de resumen, para los que nos ven por primera vez, así como, pues, vamos presentándonos un poco, los que nos escuchan, eh, por ejemplo, Natalie, que se encuentre con nosotros, que va a tener un rol bastante contundente, ya que ella tiene ese rol ese perfil como psicóloga y sabemos que, pues, digamos, para este tema va a ser la otra cara de la moneda, de cierta forma. Entonces, Natalie, ¿qué más podemos estar? Cuéntanos un poco de ti. Hola chicos, pues un saludo para todos. Mi nombre es Natalie. Yo soy psicóloga y toda mi experiencia laboral básicamente se ha desarrollado en este ámbito de la selección de personal. Entonces, la idea es que el día de hoy, a través de las experiencias que todos hemos tenido, podamos llevarnos algunos tips, algunos datos interesantes que nos puedan servir para nuestras entrevistas y todo este proceso de búsqueda de empleo a futuro. Super, perfecto. Edwin, cuéntanos. Bueno, mucho gusto para los que nos ven actualmente también por primera vez. Mi nombre es Edwin Murcia, soy ingeniero mecatrónico y electricista y pues realmente mi experiencia ha sido muy relacionada a proyectos. Y gracias a que estamos en Colombia y existen estos contratos de una labor, tiempos fijos cortos o prestación de servicios, he tenido la oportunidad de estar de este lado de la moneda en el tema de las entrevistas. Entonces será un podcast muy interesante. Super, super. Y bueno, por último y no la menos importante, Aura, cuéntanos, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno, mi nombre es Aura, soy ingeniera industrial y ambiental con un máster en administración de la salud. Y pues yo en cuestión de las entrevistas creo que soy como tipo promedio. No he cambiado tanto de trabajo, pero sí he tenido, digamos, durante mi vida laboral como 5 trabajos diferentes, así que más o menos se pueden dar una idea de qué tantas entrevistas he tenido. Y pues sí estoy muy interesada de este podcast. Claro que sí, todos lo estamos y seguramente va a dar mucho que hacernos cuestionamientos, preguntas que seguramente vamos a ver cómo son la forma idónea de responder quizá. Bueno, y me presento, mi nombre es Walter Osorio, soy ingeniero industrial. Actualmente, digamos, me he mantenido a lo largo de toda mi vida profesional en el mundo de de la industria naval, como gestor de proyectos de investigación y desarrollo. Bueno, ha sido mi rol y desde ahí, pues me he bandeado todo este tiempo, digamos, buscando crecer y madurar dentro de este espacio. Y bueno, entonces me gustaría que Disculpa, antes inicie. que continuemos, para Sí, las adelante, personas que nos adelante. ven, cabe resaltar que el perfil de Walter sí, el perfil profesional de Walter se ha mantenido en la misma empresa. O sea, Sí, ha tenido la Sí, oportunidad de aquí cambiar. tenemos la variedad, el que se ha mantenido, Exacto. Edwin, el que se ha cambiado un montón, yo el como rebelde. tipo promedio, o sea, como que depende, o sea, promedio, Y la que contrata o deja de y la contratar. que contrata, Total, tenemos total. todo. Hay variedad y eso es lo que le da la dinámica excelente. Tenemos el cóctel perfecto para el podcast de hoy, espero yo. Entonces, bueno,
me gustaría que iniciáramos ya de lleno. Me froto las manos porque quiero saber con qué vamos a salir hoy cada uno desde la perspectiva y lo que hemos vivido. Eh, con la pregunta típica, me imagino yo, Natalie, la tienes ahí casi que en la punta de la lengua cuando hablamos de cómo enfrentarse a este tipo a ese momento, ¿sí? Todo lo relacionado con qué esperan los reclutadores, cómo debería uno estar enfrentando a la persona que te hace la entrevista. ¿Cómo podemos ver este momento? O sea, ¿qué debería pasar ese día, ese momento en el que me traslado ahí? Vale. Bueno, podemos decir que hay unos puntos importantes a tener en cuenta, independientemente de si tu entrevista es presencial o virtual. Después de la pandemia, al igual que los trabajos, todo este tema de las entrevistas también se ha vuelto virtual por todo el tema de la facilidad que hay tanto para el reclutador o para la empresa como para el candidato que está participando. Entonces, inicialmente, buena presentación personal. Creo que ese es un punto muy importante y a veces de pronto se nos pasa un poquito y nos podemos ir como en camiseta, nos podemos ir de pronto si estamos en clima caliente como, no sé, en estas blusas que son como un poquito destapadas, He visto una muchos blusa casos. bonita pero que no va. Entonces, primer punto, presentación personal. No importa si tu entrevista es virtual o presencial. Puntualidad, sobre todo también porque con las entrevistas virtuales nos puede pasar de que nos falla el internet y demás. Y hasta cierto punto eso es comprensible. Creo que tendrías que tener un reclutador muy cuchilla, por decirlo así, muy Sí. incomprensible como para que te vaya a descartar de un proceso por temas de conexión a internet, pero siempre intentar resolver esos temas unos minuticos antes de ingresar a la entrevista. Normalmente también porque hay unos tiempos establecidos y puedes perder tiempo de tu entrevista intentando como arreglar temas de internet. Y otro punto muy, muy importante es prepararse, precisamente como por el hecho de ya tener experiencia de entrevistas pasadas, de pronto por esta información que podemos obtener de internet y demás, sabemos o podemos hacernos una idea del tipo de preguntas que nos pueden hacer. Entonces, tenerlo preparado es estar, o tener esa entrevista preparada es estar un punto adelante y que seguramente te puede sumar posibilidades a que te vaya muy, muy bien. Y por último, considero que también es importante estar, y esto también va muy alineado a la preparación, conocer muy bien toda la información que tienes en tu hoja de vida. Es decir, tú de pronto tienes un trabajo del 2019, pero no recuerdas de qué mes a qué mes trabajaste porque fue en el 2019. O sea, a veces estos son pequeños errores que pueden indicar un poco de que pues no conoces bien la información que tienes en tu CV, que tienes en tu entrevista, perdón, en tu hoja de vida. Entonces es importante también como repasarla toda porque no siempre tenemos toda la información presente. Entonces, estos son como unos tips básicos a tener en cuenta y que son importantes pues, en tu entrevista y es como ese mínimo que se espera en una entrevista. Me imagino que sí se han visto casos en los que no me ha pasado, gracias a Dios, pero que sí hay gente que le preguntan algo de su hoja de vida y no se acuerda. O sea, qué tan típico Sí, es eso. O sea, es extraño porque pues creo yo por lo menos conocer poco de tu vida o no muy bien de lo que has hecho profesionalmente o a lo largo de tu vida. Y yo creo que, pues, a la persona que entrevista, si una persona no sabe de su hoja de vida, o sea, no necesariamente es lo correcto, no necesariamente es así, pero va a asumir que te está mintiendo. Entonces, ya ahí, punto negativo. Tal, quedas ahí como una piedra, como tieso, ¿qué hago? O sea, Sí. es- no, eso no me parece. Pero sí me causa conflicto. Yo sí, pues, de pronto me acompañarán en esto. He visto gente, mucha gente, pues, e incluso es como dos tipos de personas, porque yo creo que independientemente de tu
estado económico o lo que sea, y no es por meterme en un tema clasista, hay gente que por pocos recursos que tenga se viste bien y va bien a una entrevista, pero pues la gente que es de pocos o de muy escasos recursos, que la llaman por primera vez a una empresa, sea independiente si es operario o administrativo, eh, y digamos que va a un cargo de menor nivel, ser pues una persona con poco acceso a un trabajo, generalmente sí ha sucedido que se ve pues que no llegan con el mejor porte, y eso es algo que quizá digo yo, no sé, terceriza el entrevistador al entender la situación de esa persona. ¿Esto realmente es así o independientemente de la clase o de donde provenga la persona, sí o sí debe venir con un traje, con un buen pantalón, con un smoking si es necesario, lo que sea? Pero eso qué tan en cuenta se tiene. Vale, sí se tiene en cuenta más de lo que a veces quisiéramos, pero, a ver, es importante y hasta cierto punto tiene un nivel importante de influencia, pero no es irnos al extremo de una excelente o una buena presentación personal, tipo de ir de smoking o ir, no sé, de blazer o la camisa más elegante que tengas. Contexto. No. Exacto. Pero todos, por ejemplo, tenemos una camisa. Y yo tengo una camisa, plancho la camisa, me peino bien, me acicalo, de pronto si tengo algún perfumito de Superman me lo aplico y estoy bien, ¿cierto? Entonces, no es irnos al extremo, pero con eso básico, una camisa planchada, y esto aplica para hombres y mujeres, una camisa planchada, bien peinado, que te veas pues bien acicalado. De pronto pues si eres mujer y de pronto te gusta usar un labialcito o te gusta usar algo de rímel en los ojos, lo puedes hacer. Pero solo con que que tu ropa se vea pulcra, eh, ya pues eso puede aplicar como presentación personal. Ahora ya si nos vamos de pronto a cargos ejecutivos, claramente pues sí se espera un un outfit o una ropa que vaya pues muy acorde a tu cargo. Digamos que sí claramente pues hay niveles jerárquicos que sí exigen pues una presentación mucho más elaborada, porque pues esto influye, pero digamos que en un tema de cargos medios, cargos bajos, donde pues no hay una exigencia supremamente alta en cómo te ves, algo básico como eso funciona y aplica. Lo que incluso antes desde un inicio, incluso dando es relacionado al contexto. Estás en Cartagena y entonces pues obviamente la ropa es un poco más fresca, ropa de costa, entonces pues no se espera que una persona de pronto vaya informatado, o sea, de pronto algo más relacionado también al clima. Y lo que dice ella también es muy cierto, o sea, una persona de pronto que va a un puesto no gerencial, no ejecutivo, pues por lo menos se esperaría que vaya preparado visualmente, físicamente para la actividad, o sea, todo presentable. Sí, y lo otro que iba a decir, bueno, algo que se me ocurrió mientras que estaban hablando más bien, es que, y más que todo en la versión de las mujeres, por ejemplo, si van a una planta industrial, o sea, yo, para hacer la entrevista, yo no creo apropiado, de pronto Natalie me podrá corregir, que vayan en tacones. O sea, yo creo que debe de ir, o sea, debe ir acorde también al lugar donde vas a ir. ¿De acuerdo? Entonces, como que también sobre exagerar ese arreglo, creo que, o sea, como la o sea, el sobre arreglarse también creo que puede ser un punto malo, porque es como que ya te pasaste. ¿Te pasaste? Exacto, Pero pues al final también buscar un poco acomodarse ese contexto, exacto. Sí, Porque si tú vas a una entrevista de abogada, pues yo espero que utilices, no sé, tacones, si te gusta, sí, un tipo de claro. calzado que sea pues un poco, no sé, más elegante, pero si tú estás aplicando un cargo donde vas a estar como ingeniero o ingeniera en una planta, pues vas más acorde. No específicamente como que vas a trabajar ese mismo día en la planta, pero sí más acorde al tipo de trabajo. Entonces, al final de cuentas, es acomodarse a temas como el contexto, el clima, pero que sepas que va bien presentado, que tu ropa se vea pulcra, que te veas peinado,
que te veas, pues, digamos que como con buena cara, ¿no? Pues, en términos generales. Entonces, es como esos puntos a tener en cuenta. Listo. Súper. Bueno, a mí me gustaría, chicos, escuchar de pronto de cada uno eh, esas, esa como experiencia, que aquí es lo que relatamos, es puro cuento, puro chisme también en parte, para escuchar un poco Y de laborales. chismes laborales. Pero sí, si nos remitimos de pronto a esa primera entrevista quizá, o a una más reciente que los marcó mucho, como Sí, deseen, la más memorable. la más memorable puede ser, que Ujú. ustedes digan, quiero resaltar esto de esta entrevista porque vale la pena contarlo. Ok. Bueno, yo Eh, tengo una. a ver, escuchamos. Bueno, mi entrevista más memorable no fue la primera, tampoco fue la última. Fue con la empresa que actualmente estoy pues trabajando, donde ya llevo 3 años y medio. Y fue memorable no tanto por la entrevista, sino por lo que me estaba pasando en ese momento en mi vida. En ese momento en mi vida, yo estaba trabajando en una empresa un poco más pequeña, también en el sector de la salud, pero mucho, mucho más pequeña. Y mi manager, o sea, mi jefa, que era prácticamente la dueña del lugar, mi manager, todo prácticamente, pues era una buena manager, porque todo se cumplía, todo se lograba, pero su personalidad generaba mucha tensión en el trabajo. Entonces uno se sentía como siempre, como en presión, como un mal ambiente laboral. Y además de eso, donde estaba viviendo, que me había mudado como 3 meses antes, me estaban echando. Ese fue un error mío de joven adulta, de que me mudé y no firmé ningún tipo de contrato. Era una señora con la que iba a compartir pues su casa, yo en un cuartito, de ella en su cuarto, así como un roommate. Ella tenía como 80 años, súper dulce, se vio súper buena. Entonces me dijo, no, contrato no, no te preocupes, todo súper, todo bien. Era hispana, porque estaba yo en Estados Unidos. Era hispana, no voy a decir la nacionalidad para no meterme en problemas. Un hispano extranjero. Pero a los 3 meses, o sea, 3 meses, y me estaba diciendo, te tienes que ir porque mi hijo de Europa viene y va a ocupar el cuarto. Entonces estaba en un trabajo donde no estaba siendo feliz y en la casa, donde se supone que uno tiene que estar como bien, estaba mal porque me estaban echando. Entonces me acuerdo perfectamente que yo llegué a la casa, yo ni siquiera tenía una cama, tenía era un colchón y me puse a Lo llorar. más humilde. Literal, o sea, estaba llorando, pero llorando, llorando, o sea, estaba deprimida. Y en ese momento me suena mi celular y era un número, pues, no era, estaba registrado en mi celular y yo casi no lo contesto. O sea, estaba llorando, no quería hablar con nadie. Pero por esas cosas de la vida lo contesté sin ganas, así ganada como que hello, y era una oferta de trabajo. Hola, ¿cómo estás? Yo ni siquiera estaba aplicando a trabajos ni nada. Simplemente yo abrí el LinkedIn, que es como LinkedIn, y nunca apliqué a nada. Y me llamaron, vimos tu perfil, nos interesas, etcétera. Queremos hacerte una pequeña entrevista ahora mismo, por teléfono, si estás disponible. O sea, yo tenía mis lágrimas en ese momento en mis ojos. Y ese momento tuve que secármelas y sacar como la versión más alegre, donde no la tenía, y poner ese rostro, aunque no me estuvieran viendo, pero sí me estaban escuchando, de la chica, pues, positiva, alegre, súper animada, o sea, poner una versión que en ese momento no estaba sintiendo. Y luego me dijeron, listo, perfecto. Si estás interesada, para mañana hacerte pues una entrevista, estábamos en el 2021, así que todavía está eso del COVID, virtual. Va a estar pues el dueño del lugar, la que podría ser tu jefe inmediata y otros compañeros. Y en esa entrevista pues fue una entrevista muy normal, la verdad. Lo memorable fue la situación, pero me hicieron una pregunta que normalmente me han hecho en casi todas las entrevistas y que a mí no me gusta. Y Natalie de pronto ahí me va a refutar. Y me preguntaron, ¿por qué tenemos que escogerte a ti y no a los otros candidatos? Y esa pregunta a mí me molesta. O sea, como que, ¿por qué tengo que
Sí, o sea, porque tengo que decir yo eso, o sea, los que tienen que decir por qué ella y no los otros son ustedes, los que están seleccionando, no yo. Y yo siempre respondo esa, como ya me la han hecho varias veces, y yo siempre respondo esa pregunta, pues, de la manera más sincera en realidad, y muy similar siempre. La manera en que yo la respondo es, pues yo no te puedo decir si yo soy la mejor opción porque no conozco a las otras personas. No sé qué cualidades tiene, no sé su perfil, no sé si tiene cosas que yo no tengo o que yo tengo pero tengo que mejorar. Pero lo que sí te puedo decir es que soy súper comprometida y que siempre voy a dar lo mejor de mí y que si no sé algo lo aprendo y que si sé algo pero tengo que mejorarlo, lo mejoro y que siempre voy a dar lo mejor para que mi trabajo sea pues el deseado. Y eso es lo que te puedo prometer, una persona comprometida. Es como Casi siempre. un equilibrio entre humilde y ego. O sea, es como que, Exacto. ¿para dónde jalo? Una manera de ser egocéntricos es dando humildad. Humildemente egocéntrico. Exacto. Y esa es la manera en que siempre respondo esa pregunta, pero honestamente es una pregunta que me incomoda y que no me gusta porque, o sea, como que es verdad, o sea, ¿cómo voy a decir que yo soy mejor que otros si no sé quiénes son los otros? ¿Qué dice Nathan? Yo, yo, yo no sé, Natalie, si me permites agregar algo, Claro que sí. digo yo acá, la hipótesis, porque también cuando suceden ese tipo de preguntas en una entrevista, yo me pregunto el por qué y comienzo como a cuestionar un poco. Digo, y si realmente ellos quieren que uno ver qué atributo o quizá virtud resaltas más de ti, independientemente de si conoces a otro. Digo yo acá. ¿Qué opinas tú? No sé. Sí, inicialmente resaltar que muy buena la respuesta de Aura, una buena respuesta. Y bueno, efectivamente ese es el objetivo. El objetivo es que tú puedas resaltar esas cualidades que harán que valga la pena que seas tú la persona que ocupe ese puesto. Entonces, básicamente es eso y es muy similar a preguntas que también te pueden realizar como cuáles son tus cualidades o cuáles son tus mayores fortalezas. Al final, eso es lo que quieren que hagas, que resaltes esas fortalezas o esas cualidades a nivel laboral que harán que tú seas la persona idónea para ocupar el cargo. Ok, súper. Vale, muchas gracias, Natalie. Bueno, me gustaría, Edwin, escuchar de pronto tu anécdota un poco ahí Pensé que iba a referente. echar tú, pensé que ibas No, no, a primero, echar tú, primero tú. los maestros, después ya humildes acá, los No, estudiantes. pues en realidad, como les comentaba, he tenido la oportunidad de estar en varios empleos. Eh, pues, ¿qué les puedo comentar? Inicialmente, considero que esas, como hay varias entrevistas que no de alguna forma impactaron. De forma rápida, recuerdo que cuando estuve en las prácticas, así en el periodo de prácticas, hubo una empresa, pues para los que son de Cartagena, que no son Cartagena, sabrán que todo el mundo, todos los que son ingenieros quieren trabajar en en la zona industrial de Cartagena. Y tuve la oportunidad de hacer una entrevista por allá en una empresa que pues, daba ruta, daba gimnasio, daba comida, daba un salario de 1.500.000 para ese tiempo para un practicante. eh, o sea, había una cierta, donde el mínimo estaba como en 800 y pico. O sea, estábamos hablando de que había unas ofertas buenas. Y la Privilegiado. verdad, sí, y la verdad es que si yo hoy en retrospectiva con todas las entrevistas que he hecho y demás, considero que me faltó seguridad. Entonces, hicieron unas preguntas típicas. Igualmente, como practicante, ¿qué tanta experiencia puede tener uno? Pero que uno no lo crea, uno siempre tiene algo que decir. Yo he hecho, yo hice, yo participé, aunque sea resaltar temas que hizo durante la universidad, o aquellos trabajitos de un mes, 2 meses que hizo en vacaciones. Y yo siento que allí yo fui el responsable de pronto de cierta manera que no me escogieran independiente de los otros candidatos. Siento que ahí tuve muchas fallas. Entonces, eh, el hecho de pronto no responder con seguridad, yo creo, yo pienso, yo hago, yo he hecho, yo sé, que es una cosa que yo he aprendido alrededor de estos tiempos. Igualmente, eso como la primera experiencia, así como un poco
chocante que tuve porque pues quería ese trabajo. Eh, Posterior a eso he tenido las entrevistas tradicionales con las preguntas tradicionales de alguna de las que mencionaba Natalie, cuáles son tus virtudes y allí pues honestamente uno no se vende, se vende con la persona más responsable, que a las 6 abro, yo a las 5:30 estoy aquí, que si necesita un trabajo extra, yo soy el mismo, o sea, uno se vende, pues porque al final de cuentas uno está buscando trabajo entre otras cosas, tiene sus compromisos como adulto joven responsable. Eh, pero el problema no es pregunta. Siempre me ha parecido que la pregunta que le continúa es en la que tanto uno responde cuáles son sus debilidades. Entonces, pues honestamente, en este camino de buscar en internet cómo responder, de lo que siempre le dicen es mantener durante toda la entrevista, cambiar esas frases negativas por positivas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son sus debilidades? Mis oportunidades de mejora son, o sea, estoy respondiendo de lo mismo que estaba preguntando, pero un poco más elegante. Y ya, y pues sí, resalto algunas. Pero mira que me pasó algo muy interesante en una última entrevista que tuve, que pues es la que voy a comentar. Una pregunta, eran 3 puestos lo que estaban ofreciendo dentro de donde estoy, bueno, en uno de los puestos que he trabajado, y preguntaban, habíamos 3 personas entrevistando, habían 3 candidatos para distintos puestos, o sea, no estábamos compitiendo por el mismo puesto, pero era una a forma de mesa redonda, estaban distintos jefes, distintos líderes, y preguntaban, eh, de los 4 candidatos que están, eh, ¿a cuál usted no contrataría? Horrible, Sí, entonces, horrible. honestamente, pues, para comenzar, pues, o sea, cada pregunta yo, pues, obviamente, todos por lo menos nos fuimos por el lado polite y todos, no, pues es que honestamente no conocemos el perfil de cada uno como para poder descartarlos, no considero que sea nuestra decisión, bla, 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 etcétera, etcétera. Pues igualmente yo cerré con el punto diciendo que al final de cuentas son 3 puestos diferentes, 4 puestos diferentes, o sea, no estamos peleándonos entre nosotros, así que pues con a todos. Pero, pero más allá de eso, pues entiendo que de cierta manera lo que buscan, pues como el puesto era un puesto de liderazgo, si en algún momento las personas que estaban por debajo de nosotros, pues requeríamos removerla o requeríamos dar nuestro punto para decir, bueno, chao, eh, pues tuviéramos esa potestad o esa fuerza de decir, bueno, muchas gracias. Pero honestamente considero que en una entrevista donde estamos con otras personas, no sé, siento que esa es una pregunta un poco Incómoda. incomodísima, sí. Y no sé qué tanto puede medirnos. No sé, Natalie, ¿qué opinas tú al respecto? Y, bueno, inicialmente yo siento que esas preguntas están un poco mandadas a recoger Sí, en cuanto a preguntar a quién elegirías, a quién no elegirías, o dime cuáles son tus virtudes, cuáles son tus debilidades, porque estas son preguntas que se pueden responder de forma muy general o que es muy fácil salirse por la tangente, como, ay, yo no conozco tu perfil y al final de cuentas yo no voy a obtener lo que quiero. Y, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien cuáles son sus virtudes o cuáles son sus debilidades, pues yo también puedo planearme una lista así eso no sea verdad. Entonces, son preguntas que inicialmente, pues, al final de cuentas, no son enriquecedoras, no te van a dar una información enriquecedora del candidato y que pues a ti te pueda permitir hacer una mejor elección. Sin embargo, pues esta pregunta que te hacían y de la que hablabas, efectivamente, pues sí es un poquito ruda, ¿no? Porque al final de cuentas, tú vas a responder de forma negativa. Y bueno, creo que de pronto pues eso no es algo que suma tanto. Si yo quiero eh, evaluar liderazgo, mejor hago una pregunta más enfocada a esa parte de liderazgo y de una forma pues más positiva. Sin embargo, la recomendación es preparar esas preguntas también. Y nos devolvemos un poco al primer punto, que era preparar la entrevista. Entonces, dentro de mi preparación, también tener preparadas esas preguntas. En caso de que suceda, yo saber responder cuáles son mis virtudes, cuáles son mis debilidades, que bueno, son preguntas más en entornos de una entrevista individual. Y ya si hablamos de un entorno donde hablamos o tenemos entrevistas grupales, bueno, también buscar un poco ese tipo de preguntas que nos pueden hacer en una entrevista virtual.
de todas formas ustedes fueron inteligentes, pues respondieron bien, ¿no? Pensaría que yo hubiese respondido lo mismo, pues no conozco los perfiles o son perfiles diferentes, entonces esto acá dificulta un poco el hecho de que yo pueda descartar a una persona. Pero a modo de reflexión, digamos que son preguntas que realmente no te dan una información enriquecedora del candidato que te permita pues hacer una mejor elección. Correcto. Estoy de acuerdo. Sí, esa es bueno, pues como para cerrar esa pregunta, vamos, ahorita, Walter de pronto comente algo, pues ese es el hecho cuando de pronto la persona no, su trabajo, su labor no es enfocada en recursos humanos, Exacto. sino cuando la entrevista viene más del jefe inmediato, de personas que tienen otra especialidad. ¿Ves? Sí, yo Entrevistan creo, altos muchachos, eso pasa, sí. Eso. sí, yo creo que, por ejemplo, estoy de acuerdo de que, pues, o sea, porque no, la entrevista no, siento que no puede ser solamente, la primera sí, obviamente tiene que ser la de recursos humanos, pero creo que cuando vaya a ser la entrevista con el jefe directo o con la persona con la que, o sea, con la que está más relacionada al puesto, creo que también tiene que estar ahí de la mano de recursos humanos o que recursos humanos le facilite cuáles serían esas preguntas idóneas para realmente escoger a la persona correcta. Yo sé que Walter va a hablar, lo siento, pero quería decir como que en la empresa esta donde no me sentía tan bien, vi mucho de que contrataban no había recursos humanos, era una empresa muy pequeña, así que solamente estaba el doctor y la manager, y el resto que eran dos personas más, que era yo y otra persona, que era la medical assistant, la asistente médica. Entonces, recuerdo que esa asistente médica, uff, la cambiaban una, dos, tres, o sea, como que, o sea, no duraba en el puesto. No tanto porque la echaban, era porque ellos se iban. ¿Sí me entiendes? Y me acuerdo que cuando yo me fui, me habían dicho, habían otras dos medical assistant, que ellas también se iban como a las 2 semanas que iban a avisar. Y entonces yo digo que eso es porque hay un mal método tú sabes, de la selección, porque no están escogiendo a la persona correcta. Sí, exacto. Lo Pues, ideal siempre es que haya ambas partes. La parte de recursos humanos, que efectivamente también busca mirar un poco más temas de habilidades, de la parte de habilidades blandas y demás, pero también es importante que tenga su entrevista técnica con quien va a ser su jefe inmediato, porque normalmente los reclutadores o las personas que pertenecen al área de selección o de recursos humanos no tienen los conocimientos técnicos. Normalmente se hace una validación básica y la parte técnica y que también pues va a ayudar a hacer la selección final es esa persona quien sería tu jefe inmediato o en su defecto una persona que lidere el área. Pero siempre lo ideal es que haya una combinación de ambas partes, es decir, que tú tengas tu espacio con recursos humanos y tengas tu espacio con la parte técnica. Ese es como el ideal. ok, interesante. Bueno, yo, ahora que hablamos tanto de este tema de la entrevista y escuchando a Natalie, me surge la duda un poco jocosa cuando tengan que entrevistar a una Natalie que ya sabe del tema o a alguien de recursos, reclutando a alguien de recursos humanos. No sé si sea como los Spider-Man que se apuntan, así como, "Ya yo sé lo que me vas a preguntar y yo sé lo que te va a responder". Quedamos en esa tónica, me generaría como una curiosidad cómo sería en ese tipo de situaciones. Yo, de hecho, no sé si de pronto Natalie querías comentarme algo al respecto, eh, pero adelante. Responder tu pregunta. Sí, sí, porque tengo esa inquietud conectando con esa pregunta porque yo en algún momento también entrevisté a alguien, ¿sí? Y ya tenía, obviamente, no he trabajado en recursos humanos, pero, digamos, me preparé para saber cómo dirigir la entrevista y llevarla a cabo, por lo menos en cierta instancia, no a un nivel de un psicólogo o un profesional en el área, pero sí entender las bases principales. Y me di cuenta que era estar preparado, ¿sí? Por ese instante, no voy a negarlo, y pues no quiero perder la humildad ni nada, pero sí te da cierta posición de poder ser
tú quien juzga y no ser el juzgado. Y la verdad es que cuando estás ahí, en esa posición, no voy a decir, uy, se siente de maravilla, porque pues no es mi intención corchar ni querer ser el filtro tajante, pero sí, Yo sí creo que Walter es filtro tajante. pues, no necesariamente, pero no, sí soy estricto en mi medida con quienes me entrevistaba, con los candidatos, pero fíjate que no me basé tanto en la métrica tradicional o en la metodología tradicional para hacer este filtro. Me gustó más y disfruté más charlar con la persona. O sea, saber qué, quién era, qué hacía, y no las preguntas típicas, quién eres, de dónde vienes, con quiénes vives, no. Cuéntame de ti, qué has hecho. Bueno, aunque el cuéntame de ti también puede ser típico de pronto, como para entrarnos un poco más en confianza. Pero el hablar y platicar con otra persona, casi que a la par, ¿sí? Siento que le da un plus diferente a la entrevista. ¿Sí? Y cuando lo hacía, me decía a mí mismo, qué chévere hubiera sido que a mí me hubiera pasado igual, cuando era un pasante o cuando estaba ingresando a mi primer trabajo ya como profesional, que siento que las entrevistas fueron muy robóticas, muy sosas y no me dieron ese lugar como que a charlar o a sentirme en confianza como yo quería o como me hubiera gustado, como yo lo hice con un grupo de pasantes en algún momento que iban a entrar a la división en la que trabajo. No voy a negar, no voy a negar, como para aclarar, que sí hubo cierta instancia en la que conocí a alguien que estuvo dispuesto como a la charla, pero eso fue apenas un 15% de toda la entrevista, porque pues eran varios filtros y en una misma sesión me vi como en dos o tres personas. Entonces fue como el cambio un poco abrupto, pero pues sí sucedió de esa forma. Entonces, volviendo a la pregunta, Natalie, ¿verdad? Hablo tanto yo acá. eh, sí es como, ¿cómo fue en tu caso, por ejemplo? O cómo sería en tu caso, que ya conoces del tema, y van a entrevistar a alguien de talento humano para el área de talento humano. Me imagino que o dificultan las preguntas o las hacen más flexibles porque ya pues la otra persona sabe cómo va la cuestión. Vale. Bueno, inicialmente me gustaría hacer una anotación y es que normalmente los procesos de selección tienen varios filtros y creo que un poco diferente a lo que se cree, no siempre somos nosotros los que hacemos la selección final, precisamente porque pues son varios pasos. Entonces, a ti te puede ir bien en la entrevista con el psicólogo o con el reclutador, pero resulta que cuando vas a la entrevista con tu jefe inmediato, valida que hay unos conocimientos importantes que tú no tienes y se cae el proceso. Y te puedo ir súper bien con el psicólogo y te pudiste sentir genial en la entrevista, pero no pasas porque te quedas en la parte técnica. Entonces, realmente pues no siempre somos nosotros quienes seleccionamos a la persona porque son varios filtros. Normalmente con nosotros suele ser uno de los primeros o en algunos casos el último. También puede pasar. Digamos que allí si de pronto ya hay un poquito más de poder porque ya tu último es el filtro y si a la persona pues no le va bien, bueno, ahí se puede caer el proceso. Otro punto importante que quería mencionar, que en este momento se me está escapando, bueno, ya lo recuperé, es que normalmente los cargos que nosotros podemos seleccionar son precisamente los que son del área de nosotros porque conocemos cómo funciona, perdón, tanto a nivel más de habilidades blandas como a nivel de habilidades técnicas. Entonces allí sí es más fácil que un psicólogo escoja a otro psicólogo o que un psicólogo escoja a alguien para recursos humanos, porque precisamente conoce el área, precisamente conoce cuáles son esos conocimientos técnicos que debe tener. Entonces, en estos casos no es tanto como una lucha de poder, sino al contrario, es como poder entender qué hace la otra persona, si realmente cumple con esos conocimientos técnicos que tiene para poder ocupar el cargo. Otra anotación que quería hacer es que lo ideal es que la entrevista sea como una conversación, no que sea algo robótico en el sentido de que yo lanzo preguntas y tú respondes, esa no es la idea. La intención de hecho es que sea una conversación y creo que las entrevistas que nos gustan y precisamente las que podemos recordar son esas donde nos sentimos más como en una conversación.
Entonces, en conclusión, no es tanto una lucha de poder, como que, ay, tú sabes, yo también sé, o te voy a preguntar esto y te voy a preguntar lo otro. No, al contrario, puede ser un espacio donde incluso tú puedes aprender cosas adicionales de la otra persona que pues hace lo mismo que tú. Entonces, sí, sí es interesante, es como de pronto algo similar a lo que tú hiciste, tú estuviste entrevistando pasantes y seguramente tú entendías muy bien todo lo que ellos te decían, porque pues era el área en el que tú estabas y tú ahí podías decir, bueno, me parece que este pasante está más alineado a lo que vamos a hacer que esta otra persona. Entonces Porque yo puede pasé ser por esa algo, misma situación que algo ellos. similar, exacto. Vale, vale, sí, totalmente. Pues fue una experiencia interesante, como te digo, estar en los dos bandos, tanto como entrevistado a ser entrevistador y luego nuevamente entrevistado, ya más, por decirlo así, más maduro. No es lo mismo la entrevista que tuve de pasante, que era un chico mucho más tímido, cabeza abajo, miraba hacia alrededor porque no era capaz de mirar fijo. Ahora que soy pues, ya una persona grande, profesionalmente crecido. El ingeniero Wally, No tan grandísimo de estatura, pero pues sí, eh, ya como Más ingeniero, maduro. como lo has dicho Edwin, exacto, eh, ya la perspectiva es otra. Y creo yo que me da cierto plus haber estado del otro lado, tanto como evaluador también, porque pues ya me puedo anticipar un poquito más a lo que sería. Sí, pues espero mi jefe no me esté escuchando. eh, Paso a otra entrevista con otra empresa y así, pues ya ir un poquito más empapado de cómo va el asunto, sí. Pero bueno, Y que para yo te interrumpo, hay otro punto importante y es que las empresas para contratar siempre tienen un objetivo. Hay empresas que les interesa que tú solo tengas la experiencia. En estos casos, un reclutador no se va a desgastar preguntándote por tus cualidades, preguntándote o mirando otras habilidades de liderazgo y demás, porque pues la empresa solo tiene el objetivo de que tú cumplas con la experiencia. Si tú cumples, te contratan. Hay otras empresas que son más integrales y quieren en sus equipos de trabajo personas que, además de tener la experiencia y los conocimientos técnicos, también tengan una serie de habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo y demás. Y en mi experiencia, son mejores las empresas que buscan esa integralidad en una persona. Es decir, si tú estás en un proceso de selección donde te entrevistaste con un psicólogo, con un reclutador, donde de pronto te aplicaron una prueba de personalidad, donde también tuviste un espacio con quien va a ser tu jefe inmediato y que de pronto también es una empresa que tiene beneficios adicionales a tu salario, pues puede ser una buena opción, porque no se están interesando solo por tu experiencia laboral, sino que pues tengas otras habilidades y que ellos se interesen por esas otras habilidades y que tú te prepares pues para poder demostrarlas. Y claramente sin irme a estos procesos de selección que son eternos, no estoy hablando de estos, sino un proceso de selección normal, de una duración normal, donde están mirando pues todas esas habilidades, como esa integralidad. Pues en mi experiencia, esas son las mejores empresas y en las que más vale la pena trabajar. estos dos tipos de entrevistas que dice Natal, y concuerdo totalmente. Una empresa grande en la que estuve, hicieron todo ese proceso, incluso antes de decirme que iba a ser seleccionado, tuve una entrevista con quien sería el jefe para mostrarle cómo era el trabajo y si me interesaba, Ujú. de verdad, o no me interesaba, que pues era un poco más en una de las ramas que no tiene tanta fuerza mi perfil. Pues veía que podía tener potencial y yo, wow, súper. Eh, pero el otro tipo de empresas que comenta Natalia, en las que simplemente se contemplan el tema de experiencia, he notado, en mi caso personal, que son más esas empresas de obra, de construcción. ¿Por qué? Creería yo, o pues porque he estado también del otro lado, porque les solicitan que el perfil que contraten tenga cierta experiencia. En la parte del contrato que se tiene, que tienen ellos para entregar la obra, tienen eso. Necesitamos un ingeniero residente que tenga tantos años de experiencia y tenga por lo menos 2 instalaciones. Entonces, en esos casos, pues muchas veces simplemente coloquemos un ingenierito allí o coloquemos un supervisor que cumpla y salió. Sí.
Y No hay idea. básicamente creería yo que esos son los trabajos que son a corto plazo, no son trabajos donde vas a estar de manera permanente. Entonces, Claro. esos que son de manera permanente es como que no voy a contratar a alguien que me vaya a renunciar a los 2 meses. Quiero a alguien que realmente sea a largo plazo, que él se beneficie y que obviamente la empresa se beneficie. Sí, sí. Tiene mucho sentido eso, claro. La perspectiva no va a ser la misma en la entrevista de alguien que tiene expectativas mucho mayores de ti, a alguien que pues me sirves como un medio, una herramienta, un momento y listo, y luego te libero. Son perspectivas Marte, y si totalmente. pasamos a la ruleta, Sí, pues ahí Sí, tenemos la Y ruleta. estaba pensando que Por tenemos ahí una tenemos, actividad interesante por allí. sí, sí. Ya íbamos justo para allá. Me gustaría que explicar un poco el contexto de qué va esta dinámica, ¿sí? Y tenemos una ruleta por acá de preguntas. Y en esta vamos a, digamos, habilitar, creo que son 7 preguntas, ya voy a mostrárselas, para que cada uno de nosotros las giremos por el azar, caiga alguna de esas opciones, a ver qué tipo de pregunta que hacen en una entrevista o te pueden hacer una entrevista, a ver cómo la responderíamos. Aquí, súper, súper genuinamente, ver qué nos sale, ¿sí? Entonces, sí, el que se corchó, se corchó, ¿vale? Dios mío, apenas las estoy viendo. Listo, ya, sí, ya todos la deben tener ahí a la mano, ya que pues la ruleta le va a mostrar el número de la pregunta y acá pues vamos a relatarles cualquier pregunta corresponde a dicho número. Entonces, me permiten, porfa, y me avisan cuando visualicen en pantalla esta ruleta. Vale, check. Entonces, bueno, aquí están los que pueden verla y los que nos escuchan, pues tenemos una ruleta de 7 opciones. Vamos a elegir por azar. Me gustaría, bueno, primero las mujeres. Aura, si quieres, probamos primero contigo. ¿Preparada? Bueno, Vamos a poner a correr la ruleta de la fortuna para Aura. Opción 7. dice, Bueno, Aura. Sí, dale, enseguida puedes leer tu ok, pregunta. dice, ¿cómo crees que puedes aportar valor a nuestra compañía? Vale, Qué vale. difícil. ¿Cómo aportarías valor a Out of the Office? De las preguntas que no le gustan. Sí, me hubiera gustado más la del animal. Ya sabía qué animal. Bueno, bueno, yo creo que eso depende de la empresa, pero digamos que como yo estoy en el área de la salud, voy a imaginar que pues va a ser a una empresa pues del área de la salud, de pronto a mayor escala de la empresa que yo estoy. Entonces, pues, exacto. Entonces yo a esa empresa le diría, pues, lo principal que les voy a aportar, como dije anteriormente, es una persona comprometida. Siempre soy alguien como que se compromete con su trabajo y que le gusta hacer las cosas bien. No me gusta hacerlas mediocres, a medias, ni nada de eso, me gusta hacerlas bien. Lo segundo que van a tener es una persona que realmente está interesada en los pacientes. O sea, no, yo no veo a los pacientes simplemente como clientes, porque clientes es a la persona que tú le vendes una ropa, le das un producto y adiós. Al paciente es una persona que tú estás impactando, perdón, estás impactando en su calidad de vida. Entonces yo veo a esa persona, a ese paciente, pues como lo que es un humano que necesita de nuestro servicio y que mi prioridad va a ser darle el mejor servicio. Tengo gripa. Entonces o sea, estos pacientes van a estar, siempre van a estar comunicándose con esa persona del área de la administración que va a ser empática con ellos, que les va a dar la información. A veces va a haber información que no les va a gustar, pero que aún así voy a tratar de generarles soluciones y de la mejor manera. Y lo otro que van a encontrar en mí es una persona que siempre está buscando crecer. Es decir, yo no me quedo con lo que tengo ahora y no avanzo más, sino que, por ejemplo, pues soy ingeniera industrial ambiental, ya tengo un máster en administración de la salud y tengo planeado, por ejemplo, para el próximo año hacer unos cursos en billing, en la parte de facturación, y mucho más a futuro, en 2 o 3 años, hacer un segundo máster en la parte de diseño biomédico. Entonces van a encontrar en mí una persona que siempre va a querer crecer
en su parte educativa y si hay algo que de pronto la empresa, de pronto yo tengo este plan educativo, pero si la empresa requiere que yo aprenda algo diferente, pues, y eso es prioridad, pondré pausa a esto y aprenderé esto que la empresa necesita de mí. Entonces, eso es lo que yo creo que el valor que van a encontrar en mí si me contratan. Excelente, excelente. Activaría los sentimientos entonces, por lo visto. Ya estaba preparada Aura, por lo visto. Natalie, ¿la contratas o no la Súper, contratas? súper, 10 de 10. De Tratada. hecho, me pareció muy chévere y creo que esto puede ser un consejo para todos. Y es que en este tipo de preguntas siempre agrega valor el hecho de que tú relaciones tus estudios en curso o futuros para responder al aporte que puedes dar. En este caso, Aura con su actual máster y tiene pensado hacer una serie de cursos que también le van a aportar. Entonces, si tú estás haciendo un curso actual o estás cursando una especialización o un posgrado, relaciónalo también con el aporte que vas a dar a la empresa. Entonces, 10 de 10. Excelente, Aura. Contratada. Sigues, ¡Yay! sigues en out of the office. O sea, estás fuera de la oficina, Continúa, pero bueno, sigues continúa. en out of the office. Eh, listo. Entonces, pasamos a nuestra siguiente víctima, digo, nuestro siguiente participante. Edwin, vamos a intercalándonos un poco, Edwin, a ver qué nos depara aquí la ruleta. Opción 6. ¿Qué dice la opción 6? ¿La lee por ahí? ¿Por qué elegir trabajar aquí? Esa es dura. Bueno, sí, sí. Pues realmente, en mi caso, siempre he venido buscando en este tema de cambio de trabajo, estabilidad. Siempre, pues yo que cuando esta pregunta la respondo por tema de estabilidad. Eh, pues, yo quiero proyectarme a futuro dentro de una misma empresa donde pueda darme la oportunidad de crecer, conocer los procesos, especializarme en una línea específica dentro de lo que se requiere dentro de la empresa. Entonces, seguramente a esta pregunta yo respondería eso, temas de estabilidad laboral. Eh, Igualmente, pues, al momento de uno buscar un empleo y al momento de ir a una entrevista, ya uno conoce por lo general esos conceptos básicos del salario, del tipo de contrato, de cuál es el- el- la temática principal de la empresa. Entonces, en ese caso, uno resalta todos esos puntos que tiene esa empresa a favor, cómo esa empresa, entre otras cosas, también aportaría al perfil profesional de uno. Igualmente, siempre cuando me preguntan este tipo de preguntas o este tipo de preguntas así como tal, también pues recalco también el hecho de que la oportunidad de trabajar en la empresa y lo que yo voy a aportar a la empresa, como para no dejarlo solamente en que la empresa va a aportar en mí. Pero por lo general siempre yo comento el tema de la estabilidad laboral, el tema de que si tiene mejores salarios o si tiene mayor posibilidad de crecimiento, lo voy a resaltar. Lo comento porque de pronto sí, aquí a forma rápida, en una empresa en la que estuve, pues, muy buen ambiente laboral, conocía muy bien a detalle el trabajo, pero pues era consciente de que no había tanto crecimiento. No había mucha oportunidad de crecimiento, era de pronto algo pequeña, pero el ambiente era muy bueno, o sea, realmente creo que era una de las mejores en la que he estado en cuanto al hecho de yo poder tomar decisiones, en cuanto al hecho de poder dialogar con mi jefe como un amigo más y decirle, mire, necesito este favor, necesito hacer esto, o quiero plantear este trabajo de tal manera y tener carta blanca para hacerlo. Pero en el momento, pues, se me presentó otra oportunidad y esta misma pregunta me la hicieron y, pues, honestamente, en la ansia de crecimiento yo, pues, respondí eso. Esta nueva empresa, a diferencia de donde vengo, veo más posibilidades de crecimiento, veo más oportunidades. Para resumir el cuento, pues, a los 9, 10 meses de estar allí, no me brindaron las oportunidades que esperaba en cuanto a ciertas modificaciones en mi vida, que seguramente en la anterior empresa sí las habrá tenido. Entonces, Eso pasa. Yo creo que en estos casos también nos sirve mucho conocer un poco la empresa. Si yo sé cuál es la Sí. empresa para la cual estoy aplicando, revisar sus redes sociales, revisar
su página web y allí efectivamente nos podemos apoyar de oportunidades de crecimiento, nos podemos apoyar también de estabilidad laboral, si efectivamente me están ofreciendo unas condiciones estables. También puedes mencionar que tú te sientes que te alineas a la cultura empresarial, también puedes mencionar. Entonces, allí la clave está en parte en Sí. revisar bien y conocer pues bien la información de la que tengas a la mano de la empresa, sobre todo pues apoyándote en internet. Perfecto. Y un truquito ahí que yo comencé a usar cuando ya estaba aplicando y buscando trabajo, viendo en qué empresa encajaba, eh, buscaba en Google la empresa. Si aparecía, si es una empresa mediana o grande, ojalá pues tengamos la oportunidad, todos los que nos escuchan, que estén buscando trabajo, buscar en Google. Yo sé que es relativo al tema de las opiniones, pero ahí vas a tener un poco de opiniones de la empresa, de los que trabajan o han pasado por ahí o la han visto, y referencias. Y te salen ahí Sí. gente diciendo, Sí. oye, esta empresa, maravilloso, me siento orgulloso de ser parte de esta Publicidad empresa, no pagada, pero publicidad no también pagada tal cual. O, Computrabajo. Computrabajo también tiene esa opción. Y esa es la que exacto. yo, mira, O también te vas a encontrar gente diciendo, bien, no, en esa empresa no me gusta el restaurante, tiene cucarachas en el restaurante de la empresa. O sea, cosas de ese tipo que uno ya como que, oye, no te vayas a sugestionar por ello porque cada quien opinará desde su juicio, claramente, tendrá una perspectiva quizás sesgada, uno no sabe, pero ver un poquito más de esas referencias también puede ser un complemento para ir conociendo. Sí, porque es normal, yo digo como que es normal si hay un comentario malo, dos comentarios malos, porque Claramente. pues cada quien tiene una experiencia personal con una empresa, con un servicio, pero que la mayoría de los comentarios sean malos, ya eso es una Red red flag, flag, como dicen. red flag igualmente, corporativa. igualmente, puede que si el puesto tuyo es para gerente, puede que tú seas el gerente que vas a entrar a cambiar la cultura organizacional de esa empresa. Exacto. Y se vuelve una green flag. Ah, gerente. Sí, sí, Pero sí. bueno, entonces continuando, chicos, Next. eh, bueno, voy a apelar un poquito más acá, porque yo sé que Natalie está un poco más del otro lado, pero sí me gustaría ver, y de pronto qué le cae a ella, y sí, tengo esa curiosidad, ¿cómo responderías, Natalie? Oye, y si quitas la opción 7 y 6, ¿te parece? Sí, sí, sí. Elimínalas para que no le vuelva a aparecer. ¿Cuál opción? ¿Siete y seis? La 7 y la 6 que ya las respondimos, Bueno, sí, tienes razón. Vale, vamos a para evitar eliminar que le vaya esa. a salir nuevamente. Uno nunca sabe. O de pronto quería saber cómo respondía eso. Bueno, vamos a darle cinco. Vamos a darle cinco. A ver. Ah, mira, Listo. La del animal, le sale la del animal. Opción 4. ¿Qué dice la opción 4? si me ayudan a leerla. Ay, esa es medio ¿Cuál es tu facilonga. mayor fortaleza? Ay, Exacto. no. Ella sabe esas preguntas que ella estudió, ella es de recursos humanos, esa es su fortaleza. Bueno, yo respondería, pues sí, me iría muy, muy a la fija. Yo respondería que una de mis mayores fortalezas es el liderazgo. En mis empleos anteriores he tenido la oportunidad de dirigir equipos de trabajo. En general, como todo el feedback o retroalimentación que he recibido de mi equipo de trabajo ha sido muy positivo y esas oportunidades de mejora que ellos me han expuesto, como por ejemplo los tiempos en los cuales les asigno las tareas, que en su momento no era el más eficiente, es algo que pues he logrado mejorar. Tomé esa retroalimentación y la apliqué incluso con mi actual equipo de trabajo. Se ha visto reflejado esa eficiencia en los tiempos en los cuales les asigno las tareas y esa retroalimentación que recibo de ellos sigue siendo positiva. Entonces, por eso resaltó el liderazgo como una de mis virtudes. Ok, vaya. Y Yo ese quería es mi decir, yo quería, no, yo quería decir que, o sea, no soy de recursos humanos y tampoco he trabajado en ellos, pero me parece que es una buena respuesta porque no es como que mi fortaleza es esta y ya, sino como que da un ejemplo de su trabajo actual y expande la respuesta. Entonces, me gusta esa forma de responder, o sea, como que dice la fortaleza
dando referencia a cómo ha utilizado esa fortaleza en su trabajo. Entonces es súper asertivo. Excelente. So, ahí ya tienen un Aprendiendo, tip. aprendiendo un poquito más con Punto, el Natalie. punto. Bueno, Anótenlo. ¿Listo? el jefe, Entonces, don Walter, eliminen a 4 y que salgan al animal. sí, exacto. No a la Yo creo que 4 esa hay que responderla sí o sí. Sí, hay que responderla. cada vez más cerca de la pregunta crítica. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Opción 3. ¿Qué dice la Pues opción eso 3? también es difícil. A ver, a ver, a ver. Yo no sé, no recuerdo honestamente qué pregunta Dice escribí. así, te la leo. Dale, hágale, hágale. Dice, ¿cómo solucionarías un conflicto con un compañero? Uy, yo que soy bien conflictivo. ¿Por qué peleaste, Walter? ¿Por qué No, peleaste no, con tu mentira, compañero? mentira. Con mi compañero. A ver, bueno, sí, porque creo que es diferente a cuando es con un compañero o con un jefe. O con Eh, alguien por debajo. Exacto, es diferente. claro, en la línea de mando. A ver, sí, y de hecho sí he tenido, bueno, no voy a decir que soy el ser conflictivo del grupo ni nada, pero yo creo que en algún punto, para cualquier propuesta, solución, iniciativa, ha existido el conflicto, ¿cierto? Yo creo que de mi parte también va mucho en la persona. Yo soy una persona que le gusta mucho escuchar a la otra parte, ¿sí? Puede que de pronto por el impulso del momento, el calor del momento, uno dé respuestas aireadas o te anticipes o supongas cosas y lo reconozco, pero yo creo que una vez tú escuchas a la otra parte y es como una negociación, ¿sí? Tú ves qué te está reflejando tu compañero, cuál es su sentir, independientemente de si consideras que tiene o no tiene razón. Yo creo que la clave ahí es ser lo más asertivo posible. Es decir, no invalidar su sentir, su emoción o su percepción del caso, eh, y llegar a un consenso mutuo. Es decir, mira, con la mayor honestidad del caso y con todo el respeto, estoy de acuerdo en esto y no estoy de acuerdo en esto otro. Manteniendo, creo yo, que un tono sereno, ¿sí? Y firme en el sentido de que, pues, no me muestres inseguridad o te vas dubitativo en lo que quieras decir. Deja que fluya, que seguramente si te equivocas al responderlo, pues pedirás disculpas. El don del perdón lo tengo. Eh, pero creo conveniente siempre negociar las cosas. No, en un conflicto no van a ganar, no va a ganar uno al 100%. En un conflicto hay que ceder. Eh, y si queremos la armonía del equipo, porque estás en un cargo de responsabilidad bastante importante, yo creería conveniente en algún punto ceder en ciertos aspectos que no sean tan críticos para de pronto mi forma de ser, mi personalidad, mi forma de sobrellevar una situación con compañeros y esperar que la otra persona también escuche tu punto y digamos sea un dar y dar. Mira, lleguemos a un acuerdo mutuo, eso no me gustó, esto sí me gustó, esto que no me gustó pues seguramente va a seguir sucediendo o probablemente no, pero si va a seguir sucediendo, busquemos la manera de mitigarlo. Si la persona ya es súper conflictiva, que ya no hay, es el rebelde del grupo que te va a mandar la mano si es el caso, pues ya ahí sí, pues me tengo que dirigir directamente a Natalie, de Talento Humano, o de Recursos Humanos, Pensé que iban a decir eh, que mandar, no, no, Allá no, afuera nos vemos. out of the entonces office me sí, out of the a office, The Office. pero in the office no. En The Office no. Entonces, yo creo sí, conveniente como ya cuando la situación pasa a su escala mayor es que ya no perdemos el control totalmente, dejando de lado lo emocional, porque eres muy susceptible, como que, hey, reconozco que soy muy susceptible, esto no debería pasar a mayores. Pero si en algún punto llega a volverse una constante, una bola de nieve, ya eso tiene mejor escalarlo con un profesional del área de recursos humanos. Así sea anónimo o no sé cómo sea la metodología de tu empresa, pero sería bueno comunicarlo para evitar que O se... sea, la respuesta de Walter creo que el resumen es comunicación. ¿Cierto? Sí. Sí, sí, total, Comunicación. total, No, lo comunicación. comento porque, pues, según en la empresa en la que estuve, de estas que comentaba que para crecimiento, ellos tenían una política, pues, que es copiada de Toyota, que es comunicación. Total. Y comunicación hay un marco que se llama Jorenso, es unas siglas en japonés, en el cual Jorenso es Hokoku, Rendaku y Sodan.
Hokoku es como informar, Denraku comunicar y Soda es pedir consulta. Ellos pues así lo clasifica la Toyota. Y realmente esta metodología considero que, entre otras cosas, no es solamente usada para conflictos personales, sino también en muchos casos es usada para más temas como de cómo se maneja el flujo de la comunicación en una empresa. Pero que totalmente todo lo que mencionó Walter lo vi en cada una de estas palabras. O sea, yo tengo que ceder en algún momento y tengo que informar lo que considero, lo que pasó, pero también tengo que saber que hay se establece una comunicación y en algunos casos yo digo, espérate un momento, voy a pedir la consulta. ¿Realmente tú entendiste que yo dije eso? Muchas veces por eso se dan los conflictos. Entonces, total, Walter, pues Total. obviamente Natalie nos comentará más a detalle de pronto, pero creo que lo que él dijo en resumen fue comunicación. Yo soy team Toyota, Lean Manufacturing, creo que es el libro, no recuerdo el nombre. Porfa, ¿me recuerda la metodología que dijiste? Forenzo, Forenzo, Forense, Forense. sí, Forenzo. Eso es muy japonés, ¿no? Sí, sí, correcto. Eso es más de Ok, esa metodología así japonesa, sí. totalmente súper fan de esa metodología japonesa, la verdad, muy, muy chévere. Pero bueno, chicos, me Y el gustaría, animal no salió. no salió la del animal. Nah, Claro, pero aprovechemos el animal. Esas son señales. esas son Si señales. eso es un animal, ¿cuál sería y por qué? Walter. Que estaba que Ey, te ey, ey, respondiera el ey, ey, animal. ey, no, no, no. Animal, por favor, Walter, ¿cuál animal serías? ¿Y por qué? O sea, eso fue una mala referencia porque estaba el perro ahí, ¿verdad? Listo. Entonces ya, digamos, nos estamos acercando al final. Y aprovechando que por ahí se asomó el perrito de Natalie hace poco, el que quería salir en el podcast también, es parte del equipo podcast. Me gustaría muy rápidamente cada uno, lo que me puedan responder, lo primero que se les llegue a la mente, ¿con qué animal se identifican? Y esa es una pregunta que ustedes dirán, solo preguntan, si me han preguntado, casos en que te han preguntado con qué animal te identificas. Que no sea el perro, porque pues de pronto se puede No vale. generar ambigüedades, pero puede ser. Entonces, por ejemplo, Aura, ¿con qué animal te identificas? Coméntanos. Bueno, no sé si me identifico. Bueno, sí, dice si fueras un animal. Bueno, si yo fuera un animal, me gustaría que fuese un delfín. Muy inteligente. Esa es la respuesta. No, 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 no. Yo lo decía porque es uno de mis animales favoritos. Primero por eso, porque es uno de mis animales favoritos. Un Segundo, diablito. porque me gusta mucho el mar y me gusta, sí, me gusta el ambiente de la playa. En el Y, mar la harías más y sabrosa. tercero, porque el delfín siempre es muy amigable, súper sociable. Entonces, por eso el delfín. Los delfines son unos... Sí, sí. Pi, Ujú. mismo También delfín. por eso. ¿Qué? Bueno, Edwin, ¿tú con qué animal te No, te pues es que yo identificarías? iba a ¿No? decir también delfín. Lo que iba a rescatar era el tema de la inteligencia. Un delfín macho. No, mentira, Un dale. delfín macho. Ella dijo la delfina, yo dije delfín. No, pues sí, normalmente esa respuesta considero que una de de lo que he buscado, recomienda mucho el tema del delfín por el tema de la inteligencia, del trabajo en equipo. Y uno resalta todo eso, pues a partir de lo que uno ha visto en National Geographic o Animal Planet. Sí. Pero aparte de eso, los perros por el tema de la fidelidad. Si es para tema comercial, uno siempre dice como el león, porque va atrás de la presa, y bla, bla. Entonces considero que pues ese es un tema entre qué ser honesto o de verdad que respondí yo a partir de mi personalidad. Pero, La dejo allí. no, y lo del león puede ser tema comercial o tema ya más eh, típico de teiboleras o temas de strippers o temas de pronto de... Total. Pero bueno, a ver, a mí me gustaría resaltar uno quizá muy atípico, no sé si lo conocen, pero en mi caso yo me identificaría más, o si fuera un animal, elegiría ser el tejón de la miel. Googleenlo, Ok, googleenlo, pero Ok, más o menos de la miel. Ok. sería como Déjame ok. buscarlo. como ese animalito. Sabíamos que atípico, pero ¿qué tan atípico? Ah, ya, ya. ¿Por Sí, qué, Walter? es como ese animalito todo rarito,
es carnívoro y es un enano de 70 centímetros, pero es una fiera. O sea, está bien, lo digo en el buen sentido, porque creo que es un animal que tiene una resistencia bárbara y en el hijo de madre. O sea, tú lo coges, lo atacan entre tigres llenas, lo jalan de la piel y es tan duro que no se rompe. Bueno, para romperlo tomaría muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo. Y creo que me identifico con eso, como que esa resistencia para aguantar tantos obstáculos, tantas cosas duras que se me presentan, tanto en la vida como en el entorno laboral, y seguir adelante con la furia que me caracteriza eh, para enfrentar nuevos retos. Sí, entonces, creo que me identifico con el tejón de la miel. Ese animal aguanta bastante, o sea, una resistencia tenaz, se enfrenta hasta un león si es el caso. Ya saben, en el stop, cuando le toque animal con T, tejón de la miel. Tejón de la Sigamos, miel, Natalie. Tejón de la ¿Cuál miel. es tu animal? ¿cuál es tu animal, tu espíritu Bueno, yo animal? me identifico con el papá en Buscando a Nemo, porque nunca se rindió hasta encontrar a Nemo. El pez payaso. ¡Oh! Ah, Basados. Muy bien, Pero muy bueno, bien, muy bien. cada quien. Sí, 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 No, 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 bueno, no, no, bueno. Pero bueno. súper, súper. Listo, chicos, vale, vale, para ya entrarnos un poco al final y al cierre, porque ya estamos en el cierre, de hecho. Me gustaría comenzar con nuestra dinámica que es típica aquí en Out of the Office. Pero, Adelante. Walter, ¿te parecería, antes de ir a ese cierre, o que ese sea el cierre, el tema de la honestidad, que no podemos eliminar? Sí, sí, de hecho es una sí, que pregunta, sea el cierre. sí, sí, me parece que es una pregunta interesante y yo tuve hace poco una conversación al respecto sobre el tema de, Natalie, o sea, debemos realmente ser honestos a la hora de responder una entrevista, esas pruebas psicotécnicas, por ejemplo, las pruebas psicotécnicas. O sea, yo creo, y me perdonarán los psicólogos o los que realizan estas pruebas, no sé, pero de momento conflictivo, yo creo que a veces hay que responder como un empleado lambón. O sea, el típico empleado que estrella perfecto, que es sí a todo. Entonces, a ver, es un sesgo mío, sí, pero creo que a veces está muy enfocado en, hey, deja de lado la honestidad y responde como un empleado, pues, como alguien que no esté loco, como alguien que no vaya a incendiar la empresa. Realmente. Vale. Bueno, lo ideal sí es ser honesto, realmente, pero hay que ser astuto. Es decir, y aquí nos devolvemos a la preparación. Sé que he sido muy recurrente en esto, pero es tan importante prepararse para una entrevista que para mí pues esa es la clave. Tienes que ser honesto, claro que sí, pero también tienes que ser inteligente, tienes que ser astuto en este tipo de preguntas donde te piden que te compares con un animal, donde te preguntan cómo resuelves conflictos, donde te preguntas qué harías en caso de pronto en estas situaciones hipotéticas, saber qué puedes responder en esas situaciones, pero en la medida de que lo puedas relacionar con eventos que a ti te han sucedido, que realmente has sabido resolver, sería lo ideal. Ahora, muchas veces las entrevistas se complementan con las famosas pruebas psicotécnicas. Hay muchas de estas pruebas psicotécnicas que tienen un, bueno, no sé si llamarlo índice o una escala que mide si estás mintiendo o si estás diciendo la verdad. En la realidad es un poco difícil superar ese número, por decirlo así, porque sí te tiende a decir si tú estás siendo honesto en la prueba o no. Entonces, si tú estás en la entrevista diciendo que eres el super líder, pero en la prueba resulta que me estás diciendo lo contrario, ahí posiblemente vamos a tener bueno, va a haber una discrepancia, creo que es la palabra correcta, Sí. y posiblemente el reclutador va a tratar de meterse mucho a ese punto porque es que la prueba me está diciendo eh,
que pues que no eres líder, pero en algún momento tú mencionaste que esa era una de tus habilidades. Entonces yo voy a intentar como que hacerte preguntas más complejas para mirar si realmente tienes habilidades de líder o no. Y tratar de sabotear estas pruebas a veces también es difícil por eso mismo, porque realmente muchas de ellas tienen como este índice o esta escala que mide si estás diciendo la verdad o no. Y a veces eso es lo primero que miramos, más que las demás, em, que lo demás que me pueda decir la prueba. Entonces no es con todas, eso solamente sucede con algunas, pero pues puede pasar y como les digo, puede haber esa discrepancia entre lo que pues yo dije en mi entrevista o lo que yo dije incluso en el primer contacto, que a veces es un contacto telefónico o una entrevista muy breve, pero ya cuando nos vamos a una entrevista más a fondo, puede que allí no haya como tanta coherencia entre mi prueba y lo que dije. Entonces, conclusión, ser honesto, pero también ser muy inteligente a la hora de responder, es decir, preparar mi entrevista, saber el tipo de preguntas que me pueden hacer y cuál pues es la mejor forma de responder. Ok, interesante, interesante Natalie. Y bueno, sobre todo creo que la astucia es clave, ¿sí? En este momento de responder a por ejemplo, unas pruebas psicotécnicas. Generalmente te las ponen para hacerlas en casa hoy día, a veces ahí mismo, pero pues te dan tu tiempo, tu espacio para pensar, meditar. Pero he visto incluso gente, conocidos, no voy a decir nombres, que mandan a hacer las pruebas psicotécnicas. O sea, bárbaros. Pero Edwin se rasca como que, ojo, ojo, ojo. Pero sí, pero yo creo que, bueno, chicos, seamos Yo honestos. creo que es cierto, o sea, es como básicamente sí ser honesto, pero con astucia, porque, o sea, tú puedes decir algo tuyo que no es tan bonito, pero astutamente. O decir algo que pues es normal tuyo, pero resaltarlo de manera astuta. O sea, básicamente, más que mentir o ser honesto, es ser astuto. Sí, sí, los memes de las redes sociales en el que el man es coordinador de entrega y envío de pedidos. Ah, o sea, tú eres mensajero. Adelantar Exacto. un poco a veces no está de más. Igualmente eso también yo pensaría que ante un jurado o entrevistador, de cierta manera, como que dice, bueno, este muchacho sabe para dónde va, él se ve como coordinador, no como mensajero. Total, Sí, un tema de listo. perspectivas. Bueno, Perspectivas. chicos, ya para cerrar ahora sí, finalizar un poco el podcast, eh, me gustaría hacer la dinámica de cierre. Vamos a activar la ruleta de la reflexión final, donde pues, como ya veníamos haciéndolo, vamos a elegir al azar a uno de los nosotros integrantes del equipo para hacer la conclusión, reflexión final de este podcast. Para todos los que nos escuchan y nos ven, a continuación, el momento crucial del cierre. La ruleta del millón. Listo, por favor, vamos a visualizar en pantalla. Ahorita pueden verlo los que nos están viendo. Están los cuatro nombres. Ahí volvió Pet Friendly, Podcast Tam- of the Office. También Porque vamos a meter estamos al fuera de perro. la oficina. Listo, entonces vamos a continuación. ¿Qué cae? Ah, casualidad, Natalie. Ah, ¿qué digo? Psicóloga estrella. Abogada frustrada, quizás, no sé, pero bueno. No lo estrella. Psicóloga estrella. Uy, Entonces, déjanos saber tu reflexión, a ver. siento que a veces este es un poquito la parte más difícil. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Inicialmente que esperamos que este haya sido pues un espacio muy enriquecedor para todos. Sabemos que en algún momento todos vamos a pasar por un proceso de entrevista que muchas veces se puede sentir difícil, que muchas veces nos podemos sentir frustrados, ya sea porque no nos seleccionen o porque simplemente sentimos que al final nuestro desempeño no fue el mejor. Entonces, en este caso, uno, preparación, por favor, no lo olviden, siempre prepárense para su entrevista. Segundo, si en algún momento sientes que
tu desempeño no fue el mejor o que no fuiste seleccionado por algún tema en particular, no desanimarse. Al contrario, que cada una de estas oportunidades sea un espacio de práctica, un espacio para intentar hacerlo mejor la próxima vez. Y bueno, creo que es importante pues nunca desfallecer en este proceso de búsqueda de empleo, que sé que en algún momento también todos hemos pasado por él. Incluso hemos tenido momentos en que no nos hemos sentido tan de buen ánimo. Un poco la historia que nos contaba Aura, pero aún así aprovechar estas oportunidades, ¿cierto? Que pues de pronto esa persona que está del otro lado de la llamada no sienta o no perciba que tú no te sientes tan bien, sino que tú en ese momento pues des tu mejor cara, ¿cierto? Porque puede ser una buena oportunidad, puede que efectivamente esa llamada que te llegó en ese momento que no te sentías tan bien, o esa situación de entrevista que te hicieron en ese momento que no te sentías tan bien, puede que sea pues una oportunidad muy buena para el futuro, con mucho crecimiento, con mucha estabilidad. Entonces, pues no desistir y bueno, ánimo siempre en estos procesos. Súper. Excelente. Vale, claro que sí. Ánimo a todos los que nos escuchan hoy Out of the Office. Y bueno, esperamos que esta charla el día de hoy haya sido amena, bastante fructífera para ustedes, ver cómo este tipo de situaciones nos enfrentaremos una, dos, tres veces quizá, los que se queden quizá una en su mismo trabajo, pero siempre estar preparados para lo que venga y pues ir con nuestra mejor cara, como lo ha dicho Natalie, buen porte sobre todo y una sonrisa nunca va a estar de más. Entonces, Y esto es Out Out of of the the Office. Nos vemos. Hasta luego. Éxitos en las entrevistas. Que les vaya excelente esa entrevista. 2025 con trabajo. Así es. Hasta luego. The office.